de Samuel capítulo 18, versículos del 17 al 30, nos dice la Escritura que entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, diciendo: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. En nuestros sermones pasados hemos podido ver cómo Dios ha actuado en la vida de David, llevando a cabo su obra regeneradora por medio de su Espíritu, ya que cuando Dios llama al pecador y le pasa de muerte a vida, lo que se produce es que todas las facultades del alma son restauradas, y entonces aquel que ha sido llamado por Dios empieza a actuar de acuerdo a su deber y a su responsabilidad delante de la ley de Dios. Y esto es lo que encontramos en el carácter y en la conducta de David. Podemos identificar en él 4 aspectos, como comentábamos la semana pasada, que son bondad, valor, prudencia y fidelidad. Este carácter de David en todo lo que Saúl estaba viendo es exactamente lo que Saúl no querría encontrar, porque era la antítesis de lo que Saúl era. Le dejaba a él mismo en evidencia en cuanto a todo lo que se puede esperar de un hombre que está liderando a un pueblo que se llama pueblo de Dios en el cumplimiento de su deber. Como Saúl no era creyente y como no estaba liderando correctamente al pueblo de Dios, porque lo estaba llevando al paganismo y alejando de todos los principios que marcan las Escrituras, por esta razón, por la misma disposición del corazón de Saúl, es por la que vemos que tiene envidia de David. Por esa razón alimenta su orgullo, y por esta razón se vuelve un egoísta empedernido, porque no puede permitir que David tenga una posición más alta que la suya. Así que vamos a analizar 5 aspectos importantes en la vida de David que se desprenden también de nuestro texto y que nos van a dar argumentos para saber qué es lo que hace la fe en un creyente cuando actúa de acuerdo al don que Dios le ha dado en la salvación. El primer aspecto que vamos a ver es cómo se desarrolla, cómo se mueve la fe falsa en un pueblo falso. Saúl ha intentado matar a David en varias ocasiones y no ha tenido éxito en ninguna. De manera que se le ocurre una idea ingeniosa. Nos dice el versículo 17 que dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y de que pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. De manera que su plan oculto fue nombrar a David jefe de una unidad militar de su ejército para ir a luchar contra los filisteos y así exponerle a la muerte en primera línea de batalla.
Sin embargo, sus propósitos ocultos chocan contra la voluntad de Dios y comprueba Saúl que en vez de eliminar a David a manos de los filisteos, David vuelve con más renombre porque obtiene numerosas victorias sobre los filisteos, lo cual deja en una situación bastante delicada a Saúl. Para satisfacer su orgullo, el rey Saúl humilla a David y lo humilla con aquello que puede y que tiene delante de su mano. Su hija mayor, según su promesa, va a ser dada a aquel que matase a Goliat. David ha matado a Goliat, le debe dar a su hija, pero Saúl, para humillarle por las grandes victorias que David está obteniendo, le quita a su hija y se la da a otra persona. Podemos imaginar lo que esto afectaría a David en cuanto a tener ya planificado lo que el mismo rey le había prometido de ir por un camino, y cuando está a punto de casarse con su hija, resulta que el rey le quita a la que iba a ser su mujer y se la da directamente a otro hombre. Sin embargo, vemos en David que no se toma esta afrenta de forma personal. No vemos que haya en su actitud o en su conducta nada de reproche hacia el rey. Tiene muy asumido el principio de autoridad y nada de lo que haga el rey va a provocarle para ir en contra del rey o para atentar contra ninguno de los principios de autoridad. Así que es importante que veamos en la trayectoria de David este principio de fidelidad, de lealtad y de respeto a la autoridad que ha sido establecida por Dios en el reino de Israel. Ya que el rey se ha quedado satisfecho humillando a David de esta forma, escucha que otra de sus hijas ama a David. El versículo 20 nos dice que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a Saúl. De manera que vuelve a su objetivo inicial y va a exponer de nuevo a David ante el ejército enemigo para que acabe con su vida. El versículo 21 nos dice que Saúl le dijo: yo le daré a Mical para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno. Lo quieren volver otra vez y meterlo dentro de la familia real para que cuando vaya a las batallas él sea el objetivo a batir, porque es familia del rey. Sin embargo, el hecho de que Mical, la otra hija de Saúl, amara a David no fue algo casual. No. La providencia de Dios seguía trabajando activamente. Y con esto queremos decir que el Dios soberano fue encajando todas las circunstancias para que su propósito fuese cumplido a la hora de establecer a David en el reino y a la hora de preservar su vida. Y Dios utilizó diversos métodos para preservar la vida de David. Uno de sus métodos fue que Mical le amase. De la misma manera que Dios usó a la hija de Faraón para salvar la vida de Moisés, cuando, como recordaréis, el dictamen, la orden de Faraón es que todos los niños varones que naciesen fuesen asesinados, y Dios preservó a Moisés para que luego llegase a ser el líder de Israel. De la misma manera encontramos aquí también cómo Mical, la hija de Saúl, fue usada por Dios para salvar la vida de David, que es precisamente lo contrario a lo que David estaba dispuesto a hacer. Es un relato que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, que lo vamos a leer, aunque luego cuando lleguemos a este capítulo lo volveremos a estudiar de nuevo desde otras perspectivas, pero allí leemos algo interesante: cómo Dios usó a Mical y el amor de Mical para preservar y guardar la vida de David y que Saúl no acabase con él. Nos dice el versículo 8 del capítulo 19 del primer libro de Samuel: después hubo de nuevo guerra. Fijaos que el pueblo de Israel siempre ha estado en guerra. Uno se puede preguntar, ¿qué malo es Dios? El pueblo de Israel era un pueblo desobediente, y como era un pueblo desobediente, continuamente tenía conflictos por todos lados. Esto es algo que también podemos deducir de la situación en la que se encuentra la Iglesia de nuestros días. La Iglesia ha apostatado de la fe. ¿Y qué es lo que podemos esperar cuando una Iglesia que debe servir al Dios vivo y verdadero apostata de la fe? Pues que vengan un montón de tribulaciones, que venga gente al gobierno que destroce la economía, que destroce los principios, que destroce los fundamentos y que nos lleve a la ruina. Pues así estaba el pueblo de Israel. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared. Nuevamente la lanza la usa como instrumento para matarle.
Pero David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, ya estaba casado, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. De manera que podemos ver cómo Mical, ante una acción determinada ya por Saúl para acabar con David en su propia casa, vemos cómo Mical salvó la vida de David de una muerte segura por parte de su padre. Así vemos cómo la providencia de Dios va encajando todas las piezas para evitar que no se pueda cumplir su voluntad. Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra y utiliza su providencia para que todas las cosas encajen para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. La historia de Saúl tristemente es bastante común entre aquellos que se llaman creyentes y que están en medio del pueblo de Dios, como estaba Saúl, porque Saúl entre todos sería considerado como creyente, cosa totalmente falsa. Es común porque vemos cómo en el fondo Saúl decía unas cosas, usaba un lenguaje religioso, pero actuaba de forma distinta a lo que hablaba. Sus palabras y sus hechos eran incoherentes por completo. Esto que encontramos en Saúl lo encontramos también tristemente en muchos que no terminan de asumir las responsabilidades que tenemos delante del Evangelio. Porque la vida del creyente no es solamente palabras, son también hechos. No solamente debemos decir que amamos a Dios, sino también debemos evidenciar en nuestra conducta que hay ese amor a Dios. Al asumir nuestro deber, al luchar por aquello que ha sido puesto en nuestra mano y al ser responsables de todo aquello que Dios nos ha dado, estaremos honrando a Dios. Seremos siervos útiles allí donde Dios nos haya puesto en medio de nuestra generación y por lo tanto podremos actuar con coherencia en medio de nuestras familias, en la educación de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en el desarrollo social que tenemos por la vida en la que estamos viviendo, y también seremos de apoyo a nuestra iglesia y a todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Las palabras de Saúl llegaron a David por medio de sus mensajeros, y oyendo las palabras de Saúl, nadie podría acusar a Saúl de ningún propósito oculto, porque aparentemente buscaba el bien de David, pero vemos que tenía una intención oculta: acabar con la vida de David. Ese era su propósito. Como una más de sus tretas, Saúl aprovecha la situación en el corazón de su otra hija que amaba a David para tenderle una trampa a David con el propósito de que por fin pudiera quedar expuesto delante del enemigo. Y con esto llegamos a nuestro segundo punto: cómo la fe falsa muestra un corazón falso. Para este plan que tenía y que estaba urdiendo Saúl, y como dote para casarse con su hija, ya que David no tiene fortuna, es de una familia pobre, viene de una aldea como Belén y solamente son pastores que cuidan su rebaño. David por tanto no tiene fortuna ni pertenece a la clase social alta. Saúl le pide como dote para su hija que circuncide a 100 filisteos. Evidentemente los filisteos no se van a dejar circuncidar. Por lo tanto, lo que está urdiendo Saúl es un plan para que David muera en ese empeño o en ese mandato que le ha dado el rey para que le traiga como dote 100 prepucios de los filisteos. Saúl, desde luego, procuraba por todos los medios la muerte de David para que su muerte ocurriese de forma accidental en el desarrollo de su labor y de su deber para el ejército y para el rey. Y lo envolvía todo en una causa justa. Si uno es mal pensado, y con Saúl no podemos ser bien pensados, lo que estaba proponiéndole Saúl a David es que circuncidase a los filisteos, que eran impíos. Circuncidar. ¿Qué mejor motivo que el hacer de los filisteos unos israelitas que abrazasen al Dios de Israel? Esto es completamente falso. Y se demuestra que es falso en base al conocimiento que Saúl tenía de las Escrituras. Y aquí se demuestra que era completamente nulo. Por eso es su ingeniosa idea de circuncidar a filisteos. Porque la circuncisión era una señal del pacto con los israelitas, no con los paganos. Y los israelitas generalmente han sido muy celosos de la circuncisión, porque solo ellos podían estar circuncidados.
Es cierto que a lo largo de su peregrinaje por el desierto algunos pueblos se le sumaron y fueron circuncidados, y es cierto también que algunos de los egipcios fueron con ellos y evidentemente también fueron circuncidados, pero ellos tenían con celo el hecho de la circuncisión para ellos mismos. Pero en Saúl vemos que tiene el mismo perfil que muchos que se llaman cristianos, que al final no saben discernir cuándo es una cosa o la contraria de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. Su desconocimiento de las Escrituras, de las doctrinas y de los principios que allí se establecen es completamente nulo, y por eso tuercen continuamente las Escrituras, cometiendo atropellos importantes al mezclar las doctrinas entre sí y no saber qué cosa depende de cada cosa para llegar a qué meta. Por ejemplo, esto nos ocurre cuando hablamos de la ley de Dios. Los cristianos en general confunden la ley moral con la ley ceremonial y con la ley civil. Y por lo tanto dicen que como Cristo vino a abolir la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que podemos matar sin ningún problema, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, yo puedo matar a mi prójimo, puedo blasfemar sin ningún problema y puedo deshonrar a mis padres sin ningún problema, porque no estamos bajo la ley. Pero esto no es lo que está enseñando la Escritura. Esto es lo que una mente retorcida interpreta de las Escrituras. Y lamentablemente, mentes retorcidas dentro del entorno cristiano tenemos un sinfín. Este tipo de gente no quiere comprender que la ley moral es universal. Los 10 mandamientos son universales. Mientras que el hombre sea hombre, los 10 mandamientos están en vigor. Es una ley universal y eterna. En cambio, la ley ceremonial, todos los sacrificios y rituales que llevaban a cabo los israelitas, tenía que ver con Israel hasta que viniera el cumplimiento del tiempo que encaja en la persona de Cristo. Por lo tanto, como todos los sacrificios miraban a la persona de Cristo, como todos el derramamiento de sangre tenía que ver con el perdón de pecados que tenemos en Cristo, y como Cristo es el Cordero Inmaculado que fue presentado antes de la fundación del mundo y revelado en los postreros tiempos por amor a nosotros, todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial en Cristo tiene su cumplimiento. Evidentemente, Cristo trae la abolición de la ley ceremonial, no moral, ceremonial. Por lo tanto, ya no hace falta que vengamos a traer un cordero a sacrificio. Ya no hace falta. Cristo fue el cordero, del cual todos los corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento eran un símbolo, que tenían su realidad en la persona de Cristo. Cuando Cristo vino, se acabó la ley ceremonial. ¿Y qué pasa con la ley civil? Pues la ley civil estaba en vigor en el pueblo de Israel mientras que fueron nación. Cuando fueron invadidos y sometidos a imperios extranjeros, se acabó la ley civil, porque se acabó Israel como nación. Bien, pues esto que es aparentemente tan sencillo, en medio del pueblo religioso no hay forma de que se aclaren. Confunden ley moral con ley ceremonial, con ley civil, y al final de cuentas no tienen ni idea de qué es lo que están hablando. Es decir, Saúl no tiene ni idea de lo que está hablando, ni idea. Su desconocimiento lo que manifiesta es un total alejamiento de Dios y de su palabra. Es lo que ha venido evidenciando con su desobediencia a Samuel, todas las veces que le ha dicho tantas cosas como debería hacer. Y sencillamente se le suma a su desconocimiento de Dios y a su desobediencia, se le suma la evidencia de una conducta impía que deja de manifiesto que es realmente un impío. Aunque muchos cristianos en nuestra época niegan la elección como una doctrina vital del pueblo de Dios, los judíos lo tenían absolutamente claro, y los judíos se jactaban de su elección. Para ellos el hecho de estar circuncidado era la evidencia de que pertenecían al pueblo de Dios sin más requisitos. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, si me queréis acompañar a Romanos capítulo 3, versículo 27, allí el apóstol Pablo empieza a marcar las diferencias en cuanto al tema de la circuncisión. Es decir, ¿yo soy salvo exclusivamente porque me han circuncidado y he nacido en Israel? ¿Esa es la condición para ser salvo? Porque esto es lo que tenían los judíos en su mente. Si yo estoy circuncidado y soy judío, entro en el reino de los cielos. Y dice Pablo, si esto es así, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice Pablo, no, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, ambos por medio de la fe. No hay otro escape para la salvación, ni otro requisito para la salvación, sino la fe, para los circuncisos y para los incircuncisos. Por lo tanto, ¿dónde está la jactancia para los judíos? Yo, que soy judío y que me han circuncidado, tengo acceso al reino de los cielos. ¿Y por qué te jactas? ¿Por el hecho único de estar circuncidado eres hijo de Dios? ¿Esto es lo que te hace entrar en el reino de los cielos? Porque si esto es así, podemos llegar a la deducción de que los hombres se salvan por las obras por una parte, y por otra que si Dios es Dios únicamente de los judíos, como muchos defienden y están R que R diciendo que los judíos son el pueblo elegido y no hay nadie más, los gentiles estaríamos exentos de la salvación. Pero por las enseñanzas generales de las Escrituras vemos que ninguna de las dos cosas es cierta, que los judíos no entran en el reino de los cielos por estar circuncidados, ni que los gentiles estamos aparte por ser gentiles. No hay dos pueblos para ser salvos. Hay un pueblo, porque todos venimos de una raza, la de Adán, y Adán pecó y por lo tanto todos somos pecadores. No hay dos pueblos. Aquel que Dios llamó desde la eternidad para hacerle heredero de su gracia es el pueblo que ha sido redimido, y en ese pueblo estamos todos los que hemos sido redimidos por su gracia. Por lo cual llegamos a nuestro tercer punto, cómo la fe se enfrenta a las obras. En nuestros días hay muchos que piensan que la salvación se obtiene por diversas cosas que hagan. Los judíos en el antiguo pacto creían que solamente por estar circuncidados ya eran salvos. Muchos de nuestra época creen, como los católicos, que por el bautismo ya eres salvo. Por eso rápidamente cuando nacen los niños lo bautizan para que ya puedan entrar en el reino de los cielos solo por el bautismo. Pero si esto fuera así, estaríamos hablando de que esto es una salvación por las obras. Y si es una salvación por las obras, ¿por qué razón Dios enviaría a su único hijo a morir en una cruz en nuestro lugar cuando realmente no sería necesario? Porque si uno es bautizado y ya es salvo, ¿por qué razón tuvo que venir Cristo a morir en la cruz? La Escritura es consistente y contundente cuando nos dice que no hay obra alguna que nos ayude a alcanzar la justicia que solo en Cristo nos es dada. En Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por las obras de la ley nadie puede entrar en el reino de los cielos. Por muchas buenas obras que se hagan, por mucho que se ame a todo el mundo, por mucho que haga uno, si no hay fe, no hay absolutamente nada. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Imposible entrar en el reino de los cielos por las obras. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fijaos que la fe es de Jesucristo. No es mi fe, es de Jesucristo. Esto es un pequeño matiz, pero importante, porque muchos quieren aportar su fe, la mía, la que yo tengo, aporto mi fe a la salvación. Pero resulta que la fe no es nuestra, que la fe es un don de Dios. Y por eso aquí el apóstol Pablo vuelve a usar esta terminología: por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo nos es dada como un regalo gratuito por el cual nosotros vamos a responder afirmativamente a la salvación. ¿Puede Saúl hacer israelitas a los filisteos solo por ser circuncidados? Evidentemente no. Ahora, qué gran honor para el rey, que atento a los mandatos divinos, procura la salvación de un pueblo pagano. Qué sabio proceder del rey, qué buena disposición de corazón, qué atento. El rey está completamente perdido y lo que está mandando hacer implica que no tiene ni idea de lo que Dios enseña en su palabra. Solo la fe puede acercar al hombre a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y lo que nos encontramos en la historia de la redención es que Dios ha igualado a todo el género humano bajo una misma condición. Nos dicen las Escrituras que todos pecamos, que no hay excepción absolutamente de nadie, ni entre judíos ni entre gentiles. Y en caso de que haya alguna diferencia entre los seres humanos, que la hay, viene siempre de parte del Creador, el que nos da el don de la fe. Él es el que hace la diferencia. No nosotros porque nazcamos en España, en Cuba, en América del Norte, en América del Sur o en Israel. No, la diferencia la hace Dios, que da el don de la fe a aquellos que en su propósito eterno estuvo el llamar. Por eso nos encontramos como Dios quiere hacer a todos los pueblos participantes de su misericordia, y lo hace de acuerdo a las promesas que ya dio a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo: solamente los judíos serán los benditos y tienen que estar circuncidados, porque si no, no entran en el reino de los cielos. Completamente falso. Por lo tanto, todas las doctrinas que siguen dándonos la paliza en nuestros días, diciéndonos que hay que judaizarse, hay que cumplir ciertos requisitos, hay que actuar de una determinada manera, todo eso es una palabrería falsa. El mismo apóstol Pablo defiende una y otra vez que no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque una misma fe y un mismo Señor es el que nos salva. No hay un pueblo de Dios de primera y otro pueblo de Dios de segunda. No hay un pueblo de Dios privilegiado, los judíos, a los cuales tenemos que reverenciar, y otro pueblo marginado, los perros gentiles, que es lo que los judíos piensan de los gentiles. La fe que Dios otorga gratuitamente a aquellos a quienes en su propósito eterno estuvo salvar es la que determina la salvación. La fe en Cristo es la que justifica. La fe es la base en la que se sustenta el pecador. Así que no tenemos que presentar ningún símbolo externo para decir que somos creyentes. No tenemos que estar circuncidados. No tenemos que dejarnos crecer la barba, porque así somos más creyentes. Ni tenemos que afeitarnos la cabeza. Ni tenemos que vestir con una túnica naranja. Ni tenemos que cambiar nuestra entonación de voz para hacerlo más suave y que los demás piensen que así llegamos a la santidad o que somos santos, porque hablamos así de suave. No. No tenemos tampoco que pertenecer a una nación en concreto. No tenemos que ser judíos para entrar en el reino de los cielos. Somos pecadores, y Cristo vino a morir por pecadores, de toda raza y condición. Esa es la misericordia que Dios demuestra al traer su salvación hasta los extremos de la tierra. Así que por mucho que Saúl quisiera circuncidar a 100 filisteos, esto no les hacía israelitas, porque no son los rasgos externos los que confirman a los creyentes. Lo confirma un corazón regenerado por la obra poderosa del Espíritu Santo. La misma obra que resucitó a Cristo de los muertos es la que pasa a un pecador de muerte a vida. Lo pasa de las tinieblas a la luz. Y lo pasa de ser un siervo del pecado a un siervo de la justicia. Esta es la obra increíble que el Espíritu Santo hace en el corazón de los pecadores. En cuarto lugar, llegamos a cómo la fe verdadera da sus frutos. Un pecador no accede a la salvación mediante el rito de la circuncisión, ni mediante el rito del bautismo, ni por ningún otro método físico que se le ocurra. Un pecador llega a la salvación por algo externo a él. Es el milagro que opera el Espíritu Santo que hace que un pecador que no ama a Dios, que es enemigo de Dios, ame a Dios y sea amigo de Dios. Esta es la obra increíble del Espíritu Santo. Que yo, que soy enemigo de Dios, que tengo una naturaleza corrupta, que aborrezco todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra, resulta que por una obra todopoderosa del Espíritu Santo, mi mente se ha transformado y mi corazón se ha transformado, de manera que ahora, cuando escucho la palabra de Dios, atiendo la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios me es predicada o estudio su palabra, me está hablando a mí directamente, me habla mi condición, me habla mi situación, me ayuda, me libera de las cargas del pecado y me da otra perspectiva completamente distinta de la vida. La fe que el Espíritu Santo implanta derrota nuestra enemistad hacia Dios y nos hace deleitarnos en su ley. ¿Quién se deleita en la ley? Podemos ver que los políticos que nos rodean en nuestros días están trabajando con mucha fuerza, toda en contra de la ley de Dios. Y resulta que los cristianos nos deleitamos en la ley de Dios. Y esto, ¿cómo se puede hacer si no fuera por la obra todopoderosa del Espíritu Santo que nos lleva a amar la ley de Dios? Porque el ser humano, que es rebelde por naturaleza,
reniega de todo lo que tenga que ser una imposición y la ley. Por eso vemos a la gente como vota a cualquier cosa que sea la rebelión total contra lo establecido. Y cómo el Espíritu Santo nos lleva a amar el orden, la disciplina y lo que Dios ha establecido. Aunque nuestros pecados nos separaron y alejaron de Dios, es la aplicación de la palabra de vida por medio del Espíritu la que produce la fe y se apropia del sacrificio perfecto de Cristo, que es quien nos declara limpios. Cristo no solamente hizo una gran obra para su pueblo, sino que sigue realizando todos los días una gran obra en todo su pueblo. No solamente nos salvó y nos libró de nuestros pecados, sino que también nos transforma cada día. Por medio de su palabra, nuestro entendimiento va siendo transformado y vamos viendo otras perspectivas nuevas y distintas a las que teníamos hace un año, a las que teníamos hace 2 años. Cristo no nos deja como nos encontró, bajo el dominio de Satanás, del pecado y del mundo, sino que nos va continuamente transformando. Y una de las cosas que Dios hace en nosotros, como lo dice la Escritura, es que nos hace reyes y sacerdotes. Vamos a hacer alguna mención sobre lo que significa ser un rey. Un rey es aquel que es llamado a gobernar. Un rey es aquel que ha sido investido de autoridad. Un rey es aquel que ejerce dominio. Y es así lo que debemos hacer los creyentes con nuestros enemigos. ¿No somos nosotros reyes? Y tenemos muchos enemigos. Nos enfrentamos a enemigos poderosos como hizo David. Pero resulta que el Dios de David también es nuestro Dios, de manera que podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, el cristiano es un rey frente a su ejército. Aunque muchas veces podamos perder batallas, la causa por la que luchamos nunca será vencida, porque luchamos en nombre de Cristo. En nuestros miembros todavía hay una ley que batalla contra la ley de nuestra mente. Sin embargo, lo que nos enseña la Escritura es que el pecado no nos podrá dominar. Pero para eso necesitamos ejercer con los medios de gracia todo lo que está a nuestro alcance para enfrentarnos a estas situaciones. El mundo nos ha tenido prisioneros. El mundo dicta cómo debe ser la conducta de la gente de hoy. Y tú tienes que vivir como el mundo. Pero nos dice la Escritura que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Tienen los impíos fe? En absoluto. ¿Pueden prosperar los impíos? En absoluto. Pero nosotros tenemos todas las armas que necesitamos para la batalla. La más importante, la fe que nos ha sido dada por Dios. Y a partir de ahí tenemos que trabajar con base a la fe para ganar batallas. El Espíritu Santo nos capacita para enfrentarnos a nuestros enemigos. El Espíritu Santo nos capacita para crecer en gracia, en santidad, en prudencia, en sabiduría, en amor. El Espíritu Santo nos capacita. Ahora bien, todas estas facultades se desarrollan en la medida en que las ejercemos. Por ejemplo, ninguno de nosotros sabía leer ni escribir. ¿A qué no? Cuando nacimos empezamos con bastantes dificultades a hablar hasta que conseguimos hablar. Y luego cuando fuimos al colegio nadie sabía leer ni escribir. Pero teníamos las capacidades para ello. Todos nosotros tenemos capacidades para leer y escribir. Y como tenemos capacidades para ello, empezamos a ejercitar esas capacidades en un contexto de disciplina. Y nuestros maestros nos empezaron a enseñar las vocales, luego las consonantes, luego cómo se unen para formar la M con la MA, luego palabras completas, luego frases, luego identificábamos los verbos, los artículos, los pronombres, los adverbios, los adjetivos y todo lo que compone la frase, cómo tiene que desarrollarse la frase, y empezamos a adquirir toda esa destreza en el ejercicio de esas funciones. Así que el que sepamos leer y escribir no son capacidades que nos fueron implantadas de repente y ya sabemos leer y escribir. No. Fueron capacidades que se nos dio, pero que hemos tenido que ejercitar con disciplina para adquirir este conocimiento y que sepamos leer y escribir. De la misma manera ocurre en el mundo espiritual. Dios nos ha dado las capacidades, pero tenemos que desarrollarlas. Dios nos ha dado lo que necesitamos,
Pero nosotros debemos ejercer todas esas capacidades para poder desplegar todo lo que eso supone en el ámbito de actuación donde Dios nos haya puesto. Dios implanta en el alma por su espíritu todas esas capacidades, pero las tenemos que ejercer, porque si no, las capacidades se nos quedan muertas. Muchos cristianos esperan que ocurra algo súbito y milagroso, pero esto es completamente falso. Dios nos da la capacidad para que nosotros trabajemos en ella y nos desarrollemos. Por ejemplo, os acordaréis de Moisés, soberbio, altivo, orgulloso, prepotente, estaba en la casta altísima de la sociedad egipcia, con todos los honores, comodidades y facilidades a su alcance. Todo lo que pidiese se cumplía. ¿Y cómo aprendió Moisés la humildad para dirigir al pueblo de Dios? ¿Cómo la aprendió? Estuvo sus primeros 40 años en Egipto, como segundo o tercero de la línea genealógica. ¿Cómo aprendió Moisés humildad? Es que Dios le llamó y le dijo: Moisés, a partir de hoy tienes humildad. Ya está, un Moisés humilde. No, Dios le tuvo otros 40 años en el desierto cuidando cabras. Y así la capacidad de la humildad llegó a su cumplimiento. Por lo tanto, todas las capacidades que Dios nos ha dado tienen que ser ejercidas para poder desarrollarlas. Pero Dios no utiliza la varita mágica para hacer que algo que depende de nosotros y del ejercicio de nuestro deber, por arte de magia, ocurra. Fijaos que incluso del mismo Señor se nos dice en Hebreos 5:7 que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Increíble. El Dios encarnado, dentro de la estructura de la redención, tuvo que someterse al sufrimiento para aprender a obedecer a su Padre. Esto es realmente sorprendente, porque uno podría pensar que como Dios es Dios, no tiene que someterse en obediencia a nada. Pero dentro de la estructura de la Trinidad, en el plan de la redención, vemos que Dios Padre y Dios Hijo está subordinado a Dios Padre, en el plan de la redención. Y por lo tanto el Señor Jesucristo tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Esto nos muestra la necesidad que tenemos de ejercer las capacidades que Dios nos ha dado en el medio donde Dios nos ha puesto. ¿Queremos paciencia? Olvidémonos de la varita mágica. 40 años Moisés en el desierto. ¿Queremos valor? No imaginas las batallas que vas a tener que luchar. Porque David aprendió valor luchando contra osos y leones. Así aprendió el valor. No llegó el primer día contra Goliat, le vino una inspiración santa y de pronto se puso a luchar. No. Tenía ya muchas batallas en su vida. Y cualquier cosa que nosotros le demandemos a Dios para que nos capacite y hacer algo en su obra, en nuestras responsabilidades laborales o familiares o sociales, vamos a estar expuestos a tener mucho trabajo para ejercitar esa capacidad. Y por fin, y en último lugar, llegamos al dominio que debe ejercer la fe salvadora. La responsabilidad que se nos asigna a los cristianos como reyes es la que tenemos de gobernarnos a nosotros mismos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O en otras palabras, otra versión dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a uno mismo que conquistar ciudades. Por lo tanto, el dominio propio es importante que lo tengamos en mente. Esto es una nota de atención para los más jóvenes, que siempre quieren todo a las expensas de sus gustos, de sus preferencias y de sus deseos, y por lo tanto no saben tener dominio propio para saber hasta dónde pueden llegar. Pues tienen que aprender a tener dominio propio en el uso abusivo que tienen muchas veces de sus deseos, que les quieren imponer a sus padres y que les llevan a la desobediencia. El principio de honrar padre y madre implica que me tengo que dominar a mí mismo para someterme al mandamiento. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque como cristiano tengo que mortificar mi carne, tengo que resistir al diablo, tengo que disciplinar mi temperamento y tengo que someter mis deseos para llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Esto es una labor increíble, pero es que tenemos que ejercitarnos en ella si queremos cumplir con nuestro papel en este mundo. Para concluir,
David no solo trajo 100 prepucios, trajo 200. Fue más allá de lo que el rey le había pedido. Y lo hizo todo con el propósito de honrar y agradar a su rey. Esto nos muestra la disposición de corazón que debemos tener para agradar a nuestro rey. Y esto se ve de inmediato en nuestras relaciones. Si las cosas están bien entre nosotros y Dios, deben estar bien, y debemos trabajar a fondo porque estén bien con aquellos con quienes convivimos, de manera que nos podamos saludar los unos a los otros con confianza, gracias al trabajo perfecto que hizo Cristo en la cruz, que nos enseña a cómo tenemos que amarnos. Podemos estar en comunión con nuestras iglesias hermanas, porque todos estos principios fundamentados en el trabajo de Cristo son una realidad entre nosotros, y podemos, por tanto, vivir en paz con ellos. Podemos regocijarnos con nuestros hermanos del pasado en la fe, porque ellos lucharon y se esforzaron a la hora de poner a trabajar el amor por Dios en medio de su generación, y nos han dejado numeroso material para que sigamos aprendiendo. Podemos ver en Cristo el supremo ejemplo de amor, y cómo en su mente estuvo no solamente obedecer a su Padre, sino también cómo enseñó a las grandes multitudes que le seguían en el servicio que se le debe a Dios y a su palabra. Por lo tanto, ese también es el ánimo que debe estar en nosotros. Servimos a un Dios grande, que en su gran misericordia y a pesar de nuestros pecados nos usa para la extensión de su reino. Esto es realmente grande, que nos dé el privilegio de trabajar para su reino. El Dios que dio capacidades a David para ser útil a su reino y a su generación es el mismo que también nos da capacidades a nosotros. David ejerció sus capacidades y por lo tanto nos da ejemplo y aliento para que también tú ejerzas las tuyas y trabajes con ellas, porque así honrarás al nombre de Dios y desde luego serás de mucha ayuda para su pueblo. Y esto es lo que intentamos: honrar a Dios. ¿Cómo honro a Dios? Siendo de ayuda para su pueblo, procurando la paz y la unidad, procurando fortalecer al pueblo de Dios, procurando prosperar en medio del pueblo de Dios, procurando ayudar en medio del pueblo de Dios y procurando ser útil en las manos de Dios. Vamos a terminar en oración.